van a tener esta etapa colonial. Esta etapa colonial es producto de, ya sea la invasión que van a tener estos países hispanoamericanos, la llegada de España, recuerdo, a estas tierras, o también otros países que van a tener como colonia diferentes naciones. Esta etapa colonial puede comprender tanto la influencia renacentista como también la influencia del barroco. A su vez, puede también tener una influencia del periodo neoclásico. Así que la etapa colonial es muy extensa, ¿no? Luego vendría ya una etapa romántica. Y en este periodo romántico podemos encontrar, por ejemplo, autores como Jorge Isaac, ¿no? Luego de esta visión romántica vendría la noción realista. Recuerda que estas influencias provienen de Europa. Después del realismo viene el modernismo. Aquí es importante porque el modernismo va a dar inicio a una manifestación propiamente dicha de Hispanoamérica, porque recuerda que el modernismo nace en Hispanoamérica. Y además el modernismo va a traer consigo otras manifestaciones, no solamente la literatura española, que es prácticamente la influencia directa para Hispanoamérica, sino también vamos a encontrar la influencia de Francia. Luego ya vendría la visión postmodernista, que se aleja un poco de las normas o los estándares del modernismo, con un sentido más idílico o más íntimo. Ya en el siglo XX vamos a encontrar a la vanguardia. Recuerda que estamos solamente mencionando estas corrientes y de ahí vamos a pasar una por uno, ¿no? La vanguardia aparece, recuerda, en las primeras décadas del siglo XX en Europa, y en el caso peruano y en el caso hispanoamericano en general también. También se muestra esta concepción de la vanguardia en estas décadas, las primeras décadas del siglo XX. El regionalismo aparece en simultáneo con la llegada de la vanguardia. Lo que sucede es que en el caso del regionalismo no van a utilizar elementos vanguardistas. La vanguardia va a estar vinculada a la poesía y en algunos casos también a algunos componentes narrativos. Pero en el caso del regionalismo, ellos no van a utilizar herramientas innovadoras que trae la vanguardia, van a utilizar más bien el narrador omnisciente, la narración lineal, y van a estar vinculados a un tema específico, ¿no? También vamos a encontrar, luego del periodo regionalista, ya en los años 40 y 50, la etapa de consolidación, donde aquí aparecen grandes autores como Borges, Alejo Carpentier, Miguel Ángel Asturias. Y por último, la etapa del apogeo, que también es llamado el boom narrativo, que es el periodo más representativo de la narrativa contemporánea en Hispanoamérica, donde está Mario Vargas Llosa, García Márquez, Carlos Fuentes, Julio Cortázar. Entonces, esa es la visión global de lo que es la literatura hispanoamericana, desde una etapa colonial, que es influencia directa de España, hasta el periodo del boom narrativo, que es el periodo más representativo de la narrativa hispanoamericana. En el caso peruano, tenemos, por ejemplo, tres grandes etapas, tres grandes momentos. La etapa prehispánica, antes de la llegada de los españoles, la etapa colonial y la etapa republicana. En el caso de la etapa prehispánica, que es antes de la llegada de los españoles, esta literatura es oriunda, esta literatura tiene influencia
directa, ¿no? ¿Ya? No hay una influencia extranjera, sino más bien es un elemento oriundo propio de estas tierras, con una visión cosmogónica, colectiva, ¿no? No hay escritura, por tanto, esta manifestación es de forma oral, pasa de generación a generación. Luego vendría la etapa colonial, que quiebra el pensamiento prehispánico y la literatura prehispánica o la literatura andina se vuelve clandestina, porque en la etapa colonial va a primar una literatura escrita e influencia occidental. Sin embargo, vamos a encontrar en este periodo colonial una marcada interrelación conflictiva entre la herencia andina y la occidental, aquella que trae España, ¿no? En este periodo colonial vamos a encontrar, por ejemplo, las crónicas, obras teatrales como el Ollantay. Este periodo colonial tiene influencia renacentista, influencia del barroco y también del neoclasicismo. Justamente este último, ya acabando el periodo colonial, producto de las influencias neoclásicas y la ilustración, vamos a tener en cuenta este tránsito a la llegada de la República, que sería la etapa de la emancipación, que sería el quiebre del pensamiento colonial, la época de la emancipación, donde se busca liberarse del yugo español, ¿no? Finaliza entonces el periodo colonial, se consolida la República del Perú y aparece esta tercera gran etapa, ¿no? Que comprende desde la época del costumbrismo, que es la primera manifestación de la República en el Perú, hasta nuestros días. En esta etapa republicana vamos a encontrar una transculturación, sincretismo, una heterogeneidad, que son rasgos esenciales de esta literatura. Recuerda, desde el inicio de la República vamos a encontrar que nos hemos liberado de España, sin embargo, todavía seguimos influenciándonos de España culturalmente. Más adelante, producto del realismo y la crítica que hace González Prada, se aleja de esta influencia española y ya viene otras influencias como la francesa, la alemana. Y con el modernismo empieza a dar mayor importancia a la visión cosmopolita. Por eso que encontramos más influencias de otros países. Y hay un sincretismo, por tanto, ¿no? Solamente de lo extranjero, sino también sincretismo con las raíces propias de estas tierras. Así que son tres etapas muy importantes en la literatura peruana, tres grandes etapas. Recuerda, la etapa republicana comprende desde el costumbrismo hasta la actualidad. Ahora sí vamos a empezar a mencionar una de las etapas, ¿no? Para más o menos entender un poco toda esta evolución de la literatura peruana. Recuerda que la primera etapa es la prehispánica, ¿no? Y en la etapa prehispánica esta literatura no tiene autores nombrados, sino más bien proviene del anonimato, no se sabe con exactitud quiénes fueron los creadores. Solamente sabemos que esta literatura prehispánica, como era de forma oral, que pasó de generación a generación, pervive gracias a este sentido. Su producción literaria es anónima, colectiva, está marcado por los arabicus. Los arabicus son aquellos poetas que van a tener estas manifestaciones como el Harawi, el Ayataki, el Aymoray, entre otras manifestaciones poéticas prehispánicas. Con relación en el caso del Harawi, por ejemplo, es una manifestación doliente, sentimental, que más adelante lo va a utilizar el autor Mariano Melgar en la época de la emancipación, por ejemplo. Bien, luego de este periodo viene ya, por tanto, la literatura colonial. En el periodo colonial vamos a encontrar las primeras manifestaciones vinculadas a las crónicas. Crónicas como la del Inca Garcilaso de la Vega, los comentarios reales, crónicas como la de Huamampoma de Ayala,
Nueva Crónica y Buen Gobierno. Este periodo colonial va a tener influencia de la Edad de Oro. Recuerda que la Edad de Oro, lo que mencionamos la clase pasada, ¿no? La Edad de Oro es un periodo muy representativo de España, época de esplendor cultural, tanto del periodo renacentista como del barroco en España, ¿no? En el caso de esta etapa colonial en el Perú vamos a encontrar esta influencia de la Edad de Oro. Vamos dentro de esta influencia de la Edad de Oro, el desarrollo del teatro quechua. Y aquí destaca el Ollantay, por ejemplo. En el periodo colonial, las primeras manifestaciones son las crónicas. Las crónicas buscaban dar a conocer lo que estaba sucediendo en este sentido de la invasión en el Perú, ¿no? O en estas tierras. También las crónicas buscan dar a conocer el pasado incaico. Por ejemplo, en el caso del Inca Garcilaso de la Vega y su primera parte de las crónicas, de los comentarios reales, te habla sobre el incanato, ¿no? Huampuma Ayala, en Nueva Crónica y Buen Gobierno, lo que hace es una denuncia. También te habla sobre el periodo del incanato y antes del incanato incluso, pero a su vez te menciona los españoles cómo de pronto están abusando de los indígenas. Recuerda que eso se ve ya en la segunda parte de Nueva Crónica y Buen Gobierno. Además, sugiere al rey de España, al rey Felipe III, porque esta obra estaba dirigida al rey Felipe III, se sugiere cómo de pronto se puede gobernar estas tierras, ¿no? Luego vamos a encontrar una influencia del barroco, y en la influencia del barroco en estas tierras podemos mencionar, por ejemplo, a Juan Espinosa Medrano, más conocido como el Lunarejo. Este autor, Juan Espinosa Medrano, tiene obras como El Hijo Pródigo, Apologético, Favor de Luis de Góngora. O también a Juan del Valle y Caviedes, que es otro autor con estos elementos del barroco, específicamente de la escuela conceptista, influencia de Quevedo. Y su obra de Juan del Valle y Caviedes es El diente del Parnaso. Y en el caso del teatro aparece el Ollantay. Recuerda que el Ollantay se discutía si efectivamente era una obra escrita por españoles o escrita por indios, ¿no? Si era una obra andina o si era una obra española. Hay varias teorías y una de las teorías más aceptadas es que el Ollantay se escribe o se estructura en este periodo colonial, pero su temática es andina. Temática andina, estructura española o influencia española producto de la Edad de Oro. Esta obra, El Ollantay, es una obra anónima, recuerda, nos habla sobre Ollanta que estaba enamorado de Cosicoyus, va donde el Inca Pachacútec a pedirle la mano de su hija, pero Pachacútec lo desprecia, ¿no? Así que Ollanta va a realizar una sublevación. Eso lo vamos a ver más adelante, igual, en el caso del Ollantay, ¿no? Vamos a pasar entonces al siguiente punto. Pero recuerda, aquí vamos a encontrar influencia renacentista, ya sea en Inca Garcilaso de la Vega, influencia del barroco, ya sea el teatro quechua, y también vamos a encontrar influencia del neoclasicismo. No se toca mucho esta influencia neoclásica en el periodo colonial. Aquí está Pedro Peralta, con Lima fundada, pero lo que sí vamos a tener en cuenta es que esta influencia neoclásica va a generar la llegada a este pensamiento emancipador. Y por tanto va a haber un colapso de la época colonial. Es un periodo de búsqueda de libertad. Y eso es gracias también al sentido de la ilustración. El periodo de la emancipación
Aquí vamos a encontrar una propaganda clandestina. ¿Y por qué clandestina? Porque se está luchando contra España y España es muy poderosa. Así que los autores van a utilizar la forma clandestina para divulgar sus ideas a través de la prensa, panfletos, revistas, himnos, coplas, ¿no? Pero a través de esta difusión de la prensa. La influencia neoclásica está presente en la época de emancipación. Muchos autores de este periodo tienen una base humanista. Incluso Mariano Melgar recuerda que va a traducir algunos autores clásicos como Ovidio. Este periodo de la emancipación tiene temática política, porque recuerda que se está luchando por la libertad contra España. Y producto de esta temática política e ideológica podemos encontrar temas como el homenaje patriótico, el paisaje americano, porque se está rompiendo con España, así que se busca un nuevo sentido, una nueva identidad, y esa identidad puede estar presente en el paisaje americano. La temática del indio también es otro tema también dentro de este periodo, aunque el indio recuerda que va a ser solamente un tema decorativo. Aquí sobresale Mariano Melgar con los yarabíes. En el caso de Mariano Melgar, este autor escribe tanto producción política ideológica que está enmarcada en este periodo de la emancipación, como las fábulas, odas, Oda a la libertad, por ejemplo, pero también tiene una producción sentimental, elegía, algún soneto y de los yarabíes, ¿no? En el caso del yarabí, recuerda que es una producción vinculada a esta noción doliente, nostálgica, añoranza, desdicha por la amada, ¿ya? En el yarabí se habla sobre este dolor, sobre este recuerdo de la amada. Así que es una producción sentimental, vinculado a el amor doliente, a la desesperación o el rechazo de la amada. Ese es el yarabí. Tiene elementos del jarawi, cantos, recuerda, prehispánicos, ¿no? Recuerda algunos sucesos, ¿ya? Dentro de este periodo. Su musa inspiradora de Mariano Melgar es Silvia, aunque también hay otra musa dentro de Mariano Melgar que se llama Melissa. Ya son dos musas representativas en Mariano Melgar, aunque la principal sería Silvia, ¿no? La etapa de la emancipación es el tránsito a la llegada de la República, ¿ya? Es el quiebre del pensamiento colonial. Es un tránsito, la época de la emancipación. Es muy corta esta etapa de la emancipación, ¿no? Ya porque busca liberarse del yugo español, ¿no? Y acentúa las bases para esta concepción de la libertad y la búsqueda de una república en estas tierras, ¿ya? Eso es lo que busca la emancipación. Recuerda, su mismo nombre lo dice, emanciparse, liberarse, ¿no? Eso es lo que busca este periodo de la emancipación. A Mariano Melgar lo consideran precursor del romanticismo peruano. Recuerda, precursor del romanticismo peruano, ¿ya? Estamos hablando de la época de la emancipación. Eso quiere decir que estamos en qué periodo, en qué siglo, perdón, finalizando qué siglo. Si es una pregunta, pueden estar ahí escribiendo en el chat. Finalizando el siglo, a ver, por acá me han escrito siglo XVI, XVII, XVIII, XIX. Finalizando el siglo XVIII, ¿no? Finalizando el siglo XVIII y la primera década del siglo XIX, pues, ¿no? Ese es el periodo de la emancipación.
Porque recuerda que ya en la segunda década del siglo XIX se constituye la República, ¿no? Así que este periodo de la emancipación es finalizando el siglo XVIII y las primeras décadas del siglo XIX. ¿Ya? Ese es el periodo de la emancipación, ¿no? En el caso del periodo colonial, que comprende conquista, ¿no?, colonia, virreinato, ¿no?, toda esa manifestación, aparece entonces este periodo colonial desde su primera etapa de la conquista del siglo XVI, pues, ¿no? Entonces recuerda, la época de la emancipación es un tránsito, rompe la concepción colonial, el pensamiento colonial, y da las bases para el surgimiento de la República, ¿no? Luego de esta etapa ya de la emancipación, se constituye la República. Y cuando nace la República, recuerda que al momento de proclamarse la independencia va a haber mucho caudillismo, ¿no? Y cuando se instaura la República, unos años, ni bien se ha instalado la República, surge el costumbrismo. Por eso que el costumbrismo es considerado la primera manifestación de la República, ¿ah? Recuerda eso. El costumbrismo es considerado la primera manifestación de la República. ¿Qué sucede con el costumbrismo? Se va a manifestar la crisis que se está viviendo, ¿no?, producto de esta pugna por el poder. Vamos a encontrar un tono realista, se va a utilizar la sátira para criticar a los oponentes. Aquí van a aparecer dos vertientes en el costumbrismo, el llamado criollismo, con Manuel Asensio Segura, y el anticriollismo con Felipe Pardo y Aliaga. Entonces, el costumbrismo, recuerda que es la primera manifestación de la República. La emancipación es el tránsito del periodo colonial a la República, ¿no? La emancipación es el tránsito, es el quiebre del pensamiento colonial. La República se instaura y surge el costumbrismo. El costumbrismo, su mismo nombre lo dice, representa costumbres. ¿Pero qué costumbres? Costumbres vinculadas a la ciudad, ¿ya? Costumbres citadinas. Eso es lo que se plasma en este periodo, ¿no? Costumbres citadinas. Y como aparecen dos vertientes, los criollistas y los anticriollistas, estos autores van a estar en disputa. Por eso es que van a utilizar la sátira para criticar a sus oponentes. Los anticriollistas utilizan la sátira para criticar a los criollistas y viceversa. Ahora, el criollismo, ¿qué buscaba? Buscaba darle mayor importancia o un gusto por lo popular. Eso era el criollismo, el rescate de los elementos populares. Mientras que el anticriollismo rechazaba toda noción de lo popular. Los anticriollistas eran aristocráticos y por tanto rechazaba toda esta noción de lo popular y tenían una añoranza más bien por el pasado colonial. Los criollistas, en cambio, no. Ellos sí estaban gustosos de tener una república, aunque una república incipiente todavía, pero que se podía modelar poco a poco. Y rescataban elementos populares, refranes, dichos populares. Recuerda la obra Ñacatita de el autor Manuel Asensio Segura, ¿no?, donde se incorpora elementos como los dichos, refranes, están en este periodo criollo. En el caso del anticriollismo, recuerda Frutos de la Educación, obra de Felipe Pardo y Aliaga, o esta obra, que es un artículo de costumbre, que se llama Un viaje, donde está el niño Bollito, de Felipe Pardo y Aliaga. Otra característica del costumbrismo es la actitud moralizante, que quiere decir que plasma la moral de su época y critica y cuestiona lo inmoral. Hay un apego a la realidad inmediata porque se está manifestando lo que está viviendo el costumbrismo. Hay una pugna por el poder, se busca
esta concepción del militarismo en la República, así que el criollismo critica y cuestiona el militarismo. Por eso que tienes una obra como El Sargento Canuto, donde se hace una sátira a un soldado, a un sargento fanfarrón, ¿no? Que sería el Sargento Canuto. Así que todo lo que se está viviendo en esa época se plasma en la obra literaria. Pero recuerda, este periodo costumbrista solamente representa costumbres de la ciudad. Buscó, en cierta medida, encontrar una esencia nacional y este periodo costumbrista tiene influencia española, tanto influencia del romanticismo como la influencia del neoclasicismo español. Ese es el periodo costumbrista, ¿no? Esta influencia que viene de España todavía, ¿no? Bien, entonces recuerda que en el periodo costumbrista tenemos dos autores importantes, Manuel Asensio Segura con su obra Ñacatita, el Sargento Canuto, que es parte del criollismo, y Felipe Pardo y Aliaga con su obra Frutos de la Educación, o también Un viaje, que es un artículo de costumbres donde está el niño bollito, ¿no? Ese es en el caso del costumbrismo. Luego de este periodo costumbrista que abarca las primeras décadas de la República, producto de un contexto de caudillismo, primer militarismo, sucede que en Hispanoamérica, ¿qué se está viviendo? Porque recuerda, hasta aquí hemos hablado de literatura peruana, ¿no? La época colonial, la época de la emancipación, costumbrismo, pero ¿qué está sucediendo en Hispanoamérica? ¿Qué está sucediendo en Hispanoamérica estas primeras décadas del siglo XIX? Hispanoamérica, por lo tanto, está viviendo una etapa romántica. Claro, Hispanoamérica ya se ha independizado, ¿no? Los países hispanoamericanos, recuerda que ya se han independizado. Han sido los primeros países en llegar a la independencia, por ejemplo, Argentina, ¿no? Uno de los últimos países en independizarse en el plano de Sudamérica va a ser el Perú, recuerda, ¿sí o no? ¿Ya? Así que los países que se han independizado han adquirido esta noción romántica. Argentina va a ser el primer país que adquiere la influencia romántica en América. Luego vendría otros países como Colombia, por ejemplo, ¿no? La cuestión es que Hispanoamérica, ¿ya?, ha logrado, por tanto, tener esta influencia romántica. Hispanoamérica quiere decir todos los países hispanohablantes, ¿ya? Los países americanos que son hispanohablantes. Tenemos que en Hispanoamérica, en los países hispanoamericanos, ¿ya?, se está desarrollando el romanticismo, mientras nosotros, que también pertenecemos a Hispanoamérica, solamente que producto de tener una pugna ideológica o también de haber llegado a la independencia muy tarde, ¿no? Ya nosotros estamos en este periodo costumbrista todavía, mientras otros países hispanoamericanos están viviendo la etapa romántica, ¿no? Entonces encontramos esta influencia que proviene de Europa, el sentimiento, la imaginación desbordante. Recuerda que el romanticismo europeo era el culto al yo. Aquí también está presente esta noción de la individualidad, el sentimiento, el amor al paisaje, la rebeldía como un elemento importante para los hispanoamericanos, en Argentina, por ejemplo, la búsqueda de una mirada nacional, ¿no?, la actitud idealista, la importancia de lo popular. Esas eran las expresiones románticas que se están desarrollando en Hispanoamérica, ¿no?, en algunos países hispanoamericanos. De este periodo romántico hispanoamericano, el máximo exponente es Jorge Isaac, ¿ya? Jorge Isaac con su obra María.
Es el máximo exponente del romanticismo en Hispanoamérica. ¿Ya? Luego vendría ya el romanticismo peruano, ¿no? Y aquí tendrías a Ricardo Palma y Carlos Augusto Salaverry. Ahorita vamos a hablar justamente del romanticismo peruano, ¿ya? Pero tienes a Esteban Echeverría, a Domingo Faustino Sarmiento, Jorge Isaac, recuerda que es el máximo exponente del romanticismo en Hispanoamérica, y en el caso peruano, Ricardo Palma y Carlos Augusto Salaverry. Te das cuenta, la visión romántica hispanoamericana tiene las características europeas, ¿no? Las características que mencionamos la clase pasada sobre el romanticismo. Bien, en el caso de la literatura peruana, el romanticismo peruano, ¿qué características podemos encontrar? Hay una visión intimista, es decir, una concepción subjetiva, sigue imitando el modelo español, no hay originalidad, por tanto, hay un gusto por lo popular y por la historia, eso es gracias a la presencia de las tradiciones peruanas de Ricardo Palma. Sobresalen entonces tanto Ricardo Palma con las tradiciones peruanas, que es una de las obras más representativas en el romanticismo peruano, y Carlos Augusto Salaverry con su obra poética Cartas a un ángel. Pues esos son los dos autores más representativos en el caso peruano. Las tradiciones peruanas, que es un conjunto de elementos anecdóticos con concepciones satíricas, burlescas, incluso. A ver, ahora sí. El romanticismo peruano recuerda que abarca desde el gobierno de Ramón Castilla. ¿Ya? Recuerda eso. El romanticismo peruano abarca desde el gobierno de Ramón Castilla hasta la guerra con Chile. Es el periodo del romanticismo en el Perú. Abarca desde el gobierno de Ramón Castilla hasta la guerra con Chile. Porque la guerra con Chile va a ser una etapa muy crucial, pero muy problemática también. ¿Por qué? Porque va a generar una crisis en este país. Y producto de esta crisis ya no se puede tener una visión romántica, una visión idílica. Por eso es que la guerra con Chile genera más bien una crítica al momento que se está viviendo. Por tanto, se deja este periodo romántico y se busca cambiar la situación. Por eso que después del romanticismo vendría ya el realismo, ¿no? Y el realismo lo que busca es una renovación del país, ¿no? Una renovación del país, una renovación del Perú. Se va a rechazar el tono intimista dejado por los románticos, ¿ya? Tiene una visión objetiva. Recuerda que el realismo lo que busca es manifestar la realidad tal cual. En este caso peruano hay un propósito moral y social, porque recuerda que estamos viviendo una etapa de crisis, hemos perdido la guerra, estamos en la etapa de reconstrucción nacional, hemos perdido la guerra y nosotros tenemos que buscar la manera de recuperar todo lo perdido, ¿no? Así que hay un nacionalismo agresivo. Se busca, por tanto, ¿no?, un amor patrio. El tono intimista es una manifestación subjetiva, o sea, vincular a las emociones, tono intimista. El realista se aleja de esta concepción intimista.
porque el tono intimista está vinculado a lo romántico, a lo subjetivo, ligado a los sentimientos y no a la razón. El realista, en cambio, está ligado a la razón, a la ciencia. Y es por eso que rechaza ese tono intimista, ese tono idílico, y muestra la realidad tal cual, una realidad muy cruda. Que tiene una preocupación por la renovación del país y dentro de este periodo vamos a encontrar una reivindicación del indio. Y esta reivindicación del indio recuerda que se da de forma paternalista. Ya se reivindica al indio, pero de forma paternalista, porque ven al indio como un ser indefenso todavía. Sin embargo, en este periodo vamos a encontrar dos grandes autores, dos grandes exponentes. Por un lado tenemos a Clorinda Mato de Turner con Aves sin nido, precursora del indigenismo, González Prada, que es precursor también del indigenismo. Clorinda Mato de Turner, con su obra Aves sin nido, te habla sobre este pueblo de Quilla, donde los indígenas van a ser oprimidos por el alcalde, el juez de paz, el gobernador, ¿no? Y en el caso de Manuel González Prada, tiene un ensayo o un conjunto de artículos, entre ellos Nuestros indios, donde te habla sobre la opresión a esta clase social también. Pero su obra emblemática es Páginas Libres, y dentro de Páginas Libres vas a encontrar el discurso en el Politeama. Uno de los grandes discursos de Manuel González Prada. El discurso del Politeama, ya recuerda que te habla sobre la renovación del país, sobre la crítica que se está haciendo al gobierno. Te habla también sobre la esperanza de la juventud que puede cambiar, ¿no?, el futuro del Perú. Te habla también sobre la ciencia y la educación, la visión anticlerical, el rechazo a la iglesia, por este tono positivista que tiene González Prada, mayor importancia a la ciencia, recuerda, y a la educación. Esos son los elementos o los pilares que busca González Prada en su producción literaria. Ahora, recuerda, González Prada rechaza la subjetividad, ¿no? González Prada critica, cuestiona, y critica también la poca originalidad que tiene esta literatura peruana, que sigue viviendo del pasado, que sigue utilizando modelos españoles. Por eso que González Prada rechaza esa visión española, hay una visión anti-hispana, ¿no? Y él más bien va a adquirir influencia francesa y alemana. Él, por ejemplo, va a traer el triolet, el rondel, que son expresiones francesas y alemanas en poesía, ¿no? Porque recuerda que González Prada también escribe poesía. Aparte de ser un gran ensayista, también utiliza elementos poéticos, ¿ya? Así que González Prada cuestiona y critica, ¿no?, esta noción que tienen los románticos de no hablar de la nación. Recuerda que el romanticismo tenía que tener esta característica de la noción nacionalista, ¿no? Pero el romanticismo solamente se centró en otras cosas como el sentido de las emociones. El realista, en un periodo de crisis, busca renovar el país y por tanto hay un sentido nacionalista. Y eso es producto también del contexto que se está viviendo, ¿no? Bien, pero estamos en el siglo XIX, ya finalizando, ¿no? Estamos en este siglo XIX, recuerda las últimas décadas de este siglo, pero ¿qué está sucediendo en el caso de el modernismo, por ejemplo, en Hispanoamérica? No aparece. ¿Qué está sucediendo en Hispanoamérica? El modernismo. ¿Por qué? Porque el modernismo aparece en 1888, ¿no?, con la presencia de la obra Azul. Y justamente ese año, 1888, es el año donde se realiza el discurso en el Politeama, en el caso peruano,
Entonces ahí te das cuenta que el Perú está viviendo una etapa del realismo, mientras que otros países hispanoamericanos ya están en su etapa del modernismo. ¿Ya? Entonces recuerda esos detalles, ¿no? El modernismo es la manifestación hispanoamericana, oriunda, o sea, que nace en este continente. El modernismo va a tener estas características. Busca nuevos ritmos y nuevos metros, por eso es que González Prada es considerado precursor del modernismo en el Perú. Hay una visión exótica, algo novedoso, ¿no? El exotismo que proviene de elementos extranjeros, que proviene de culturas ancestrales, tiempos remotos, esa es la expresión exótica. La musicalidad que se plasma en la poesía, pero también en la prosa. Y eso es gracias a la influencia francesa, la influencia del simbolismo francés. La visión cosmopolita, estar al tanto de todas las manifestaciones a nivel mundial. Esa es la visión cosmopolita, actualizarse constantemente. La musicalidad es la orquestación de las palabras, influencia del simbolismo francés. Cada palabra nace con sonido y por tanto el poema es como una pequeña partitura, ¿no? La visión cosmopolita es estar al tanto de todas las manifestaciones, europeas como norteamericanas. El sincretismo es la asimilación, apropiación, asimilación. Y la visión estética es el amor por la elegancia, por la belleza formal. El esteticismo tiene una influencia también de el periodo francés, los autores del parnasianismo. Los parnasianos eran aquellos poetas que daban mayor importancia a lo estético. Y los modernistas van a adquirir esta característica de los parnasianos, como también adquieren la influencia de los simbolistas, en el caso de la musicalidad. Entonces, ¿qué hace el modernista? Asimila, recuerda, asimila la visión estética de los parnasianos, asimila la musicalidad de los simbolistas. Entonces, el sincretismo es la asimilación, la apropiación. ¿Qué ha hecho el modernista? Ha observado lo que sucede en Europa, le ha gustado la visión parnasiana y simbolista y va a adquirir, va a asimilar una característica de los parnasianos y que asimila el esteticismo. ¿Ha generado qué? Un sincretismo, porque ha asimilado una propuesta de Francia, pero también otra propuesta francesa de los simbolistas, que va a asimilar la musicalidad, que genera entonces sincretismo, porque el modernista va a tener característica que proviene del simbolismo y proviene del parnasianismo. Por eso que el modernista tiene que estar al tanto de todo lo que sucede en Europa y Norteamérica. Tiene que ser un autor cosmopolita, siempre estar al tanto, siempre actualizarse, siempre observar lo que sucede a nivel mundial. Al tener esa visión de mundo, va a poder asimilar, va a poder generar el sincretismo, asimilar las propuestas que más le agrade. Bien, recuerda que uno de los máximos exponentes del modernismo hispanoamericano es Rubén Darío. No, sincretismo no es comparación, sincretismo es asimilación. Asimilación, apropiarse, ¿no? Asimilar una característica y dotarlo como uno mismo. ¿Ya? Bien, el modernismo, como te decía, su máximo exponente es Rubén Darío. Tiene obras como Azul, también obras como Prosas profanas. En el caso peruano,
romanticismo peruano, destaca José Santos Chocano, con su obra Alma América. Sí, sincretismo puede ser absorción, asimilación, apropiación. Así que el modernismo tiene esa característica, ¿no? Y en el caso peruano también vamos a encontrar, mira, musicalidad, visión exótica. El modernismo en el Perú es una etapa tardía. Que recuerda que nosotros estamos viviendo una etapa de el periodo realista, producto de la crisis que estamos viviendo, ¿no? Y luego, cuando ya empezamos a estabilizarnos un poco, aparece esta noción del modernismo en el Perú. Y su máximo exponente sería José Santos Chocano, que se autodenomina Cantor de América, donde en su poema Blasón, que pertenece al poemario Alma América. Y tienes un fragmento de el poema Blasón. Bien, ese es el periodo modernista. Luego vendría el periodo postmodernista. El postmodernismo se aleja de la visión modernista. ¿En qué sentido? Se aleja del exotismo. El exotismo, que era característica del modernismo, no lo va a utilizar los autores postmodernistas. ¿Ya? El postmodernismo entonces es un tránsito entre el modernismo, vinculado a Rubén Darío, ¿no? Y la llegada a la vanguardia. Recuerda que la vanguardia aparece en Europa y que va a llegar también en Hispanoamérica. Y que el postmodernismo es ese tránsito entre el modernismo y la vanguardia. ¿Ya? Su lenguaje es más tierno, más sencillo, a diferencia de los modernistas, que era un lenguaje más elaborado, ¿no? Un lenguaje con un elemento de erudito, un lenguaje con este sentido exótico. Aquí en el postmodernismo se va a ver sencillez. La sencillez también puede estar vinculado a este sentido estético. Y el lenguaje tierno, ¿por qué? Porque te habla sobre elementos íntimos, sobre la amada, sobre la familia, sobre el hogar, el pasado, ¿no? Así que hay mucho elemento íntimo, nostálgico. Hay una visión cosmopolita, sigue siendo cosmopolita el postmodernismo porque tienen que estar a la vanguardia, tienen que estar al tanto de lo que está sucediendo en todos los países en el mundo. Sigue la musicalidad también presente y aquí aparece en el caso de la narrativa a Abraham Valdelomar, ¿no? Que es uno de los máximos exponentes del cuento peruano, Abraham Valdelomar, aunque recuerda que Valdelomar también escribe poesía, ¿no? ¿Ya? Entonces, aquí el postmodernismo se está alejando de lo exótico, de lo extraño, ¿no? Lo exótico es lo extraño, lo foráneo. Recuerda que el exotismo modernista era elementos que provienen de fuera del continente, culturas ancestrales, tiempos remotos, espacios lejanos. Así que el postmodernismo se aleja de todo ello, porque dice, ¿por qué tengo que hablar de princesas, de centauros? ¿Por qué tengo que hablar de cisnes, como hablaban los modernistas, ¿no? ¿Ya? ¿Por qué tengo que hablar de dragones, de periodos ancestrales, periodos míticos? ¿Por qué tengo que hablar todo eso? Dice el postmodernista, ¿no? ¿Y por qué no hablar de mi hogar? ¿Por qué no hablar de la provincia? ¿Por qué no hablar de mi familia? ¿Por qué no hablar de mi pasado, de mi infancia? ¿Por qué irme más allá? ¿Por qué irme a aquello que no siento? Le dice, no el postmodernista. Por eso es que en el postmodernismo, ¿qué hacen? Hay una visión muy íntima. ¿Recuerdas a Abraham de Lomar, el caballero Carmelo? El narrador, ¿qué hace? Recuerda su pasado, recuerda su infancia. Y a través de su infancia, la presencia de este gallo, Carmelo, que va a tener un final trágico. O recuerda también la otra historia, el vuelo de los cóndores. Una vez más, la presencia de este niño, el pasado, ¿no? O de pronto Tristitia, que es un poema de Abraham de Lomar, que te habla también de su pasado, de la tristeza, de la nostalgia, de la familia, a diferencia entonces de obras como Azul, Prosas Profanas, que te hablan de princesas, de centauros, de doncellas,
Ese es el modernismo, ¿ves? Doncellas, princesas, centauros, sirenas, elementos exóticos. El posmodernismo no. Y aquí en poesía también destaca Eguren. Así que en el posmodernismo peruano destaca Eguren en poesía. Recuerda que tiene sus obras simbólicas y la canción de las figuras. ¿Ya? Dentro de la canción de las figuras está la niña de la lámpara azul. Y en el caso del cuento destaca Abraham Valdelomar. Esos son entonces dos autores representativos del periodo postmodernista en el Perú. Recuerda que el exotismo es aquello que se inserta, aquello foráneo que se inserta a la literatura hispanoamericana, que puede ser culturas ancestrales, tiempos remotos, espacios lejanos. Esa es la visión exótica, lo extraño, lo novedoso. Y eso lo tenían los modernistas, porque los modernistas utilizaban esas nociones. Siempre había una noción de influencia, por ejemplo, hablaba de elementos mitológicos nórdicos, elementos mitológicos grecolatinos, espacios orientales. Eso hablaba del modernismo. El postmodernismo se aleja de ello. ¿Ya? Por eso es que aquí dice, se aleja del exotismo, rechaza la influencia del exotismo. Vamos al siguiente punto. La vanguardia. Ya estamos en el siglo XX, la vanguardia se ha desarrollado en Europa en las primeras décadas del siglo XX y en el caso peruano también vamos a encontrar el desarrollo de la vanguardia a través de Vallejo. Se inicia oficialmente con la publicación Trilce de César Vallejo, ¿no? Hay una ruptura con la tradición, característica de la vanguardia, la experimentación lingüística, que también es una característica propia de la vanguardia, incluso de la vanguardia europea. Hay una modernización léxica porque se incorpora nuevas palabras y recuerda que inicia oficialmente con la publicación de Trilce. Vallejo escribe esta obra, pero ya antes había publicado la obra Los Heraldos Negros, que era una poesía con tono modernista. Pero cuando publica Trilce, se inicia oficialmente, ¿por qué? Porque Trilce rompe con todo, rompe con toda la tradición. Tiene una ortografía caprichosa. ¿No? Esta ruptura con la tradición te vas a dar cuenta en este ejemplo, por ejemplo, de Trilce 9, el poema 9, ¿no? Mira, ¿cómo escribe? Busco volver de golpe el golpe, sus dos hojas anchas, su válvula que se abre en suculenta recepción de multiplicando multiplicador. Ahí te das cuenta el uso de la escritura caprichosa. Más adelante puede haber unos versos donde dice el traje que vestí mañana no lo ha lavado mi lavandera, algo así es el verso. El traje que vestí mañana. Imagínate que así hace entonces Vallejo, mira, el traje que vestí mañana, ruptura con el plano sintáctico, ¿sí o no? Y aquí busco volver de golpe sus dos hojas anchas. Ese uso, ¿ya? De la V es un símbolo. No quiere decir que el profesor Vallejo no sabe escribir bien, ¿no? No le han enseñado bien, no, sino que Vallejo, ¿qué está haciendo? Está rompiendo con los elementos tradicionales. Ya, entonces rompe con la tradición, ¿no? Porque esa V dentro del poema 9 adquiere, recuerda, un
significado, ¿ya? Adquiere un significado dentro del poema, ¿ya? No quiere decir que lo ha puesto por poner, no. Adquiere un significado, es un símbolo dentro del poema. Y la poesía de Vallejo en Trilce es muy complicada, difícil de entender, es muy hermética. Por eso que cuando nace, cuando se publica Trilce, muchos autores, muchos críticos literarios al momento de leer no van a entender prácticamente nada, ¿no? Van a criticar a Vallejo, o algunos ni siquiera van a escribir algo respecto a Trilce porque no lo han comprendido. Es una obra incomprendida en su época, solamente uno o dos críticos literarios hablan sobre Trilce, los demás nada, ¿no? Pero Trilce se convierte en la obra más radical de toda la poesía de Hispanoamérica, de toda la poesía escrita en español. No hay una obra escrita en español en poesía que supere a Trilce. Eso que se convierte Vallejo en el poeta universal, ¿no? No solamente con Trilce, sino también con Poemas Humanos, que su otra producción literaria, en este caso, es una obra póstuma. Bien, ¿qué sucede en Hispanoamérica en este contexto? Aquí encontramos el periodo del regionalismo. El regionalismo busca tener en cuenta la problemática de la tierra, se desarrolla la civilización versus la barbarie, el hombre versus la naturaleza, se va a utilizar el narrador omnisciente, ¿no? El narrador tradicional, el narrador que se utiliza desde la época antigua. Hay un sentido de verosimilitud, se acerca a la realidad y rescatan lo positivo de la provincia. El regionalismo es una manifestación, recuerda, hispanoamericana que aparece también en las primeras décadas del siglo XX, entre los años 20 y 40. El regionalismo lo que buscaba era transmitir la problemática que se está desarrollando en las provincias. ¿Y qué problemática encontrábamos? La modernización de las provincias, la problemática sobre la tierra, a quién le pertenecen las tierras, la lucha contra el gamonalismo, la reivindicación del indio. Por eso que en el regionalismo podemos encontrar autores como Ciro Alegría, con El mundo es ancho y ajeno. Y recuerda que Ciro Alegría es un autor peruano que está dentro del indigenismo. También está otros autores, por ejemplo, Jorge Icaza, José Eustacio Rivera. También tenemos, por ejemplo, a Ricardo Giraldes, Rómulo Gallegos, el máximo exponente del regionalismo es Rómulo Gallegos con su obra Doña Bárbara. Ya recuerda, es el máximo exponente. En el caso, recuerda, del regionalismo, lo que se busca es representar la problemática de la provincia, la lucha del ser humano, del hombre, contra la naturaleza, ¿no? Esos son entonces algunos puntos dentro de esta literatura regionalista. Recuerda que la naturaleza aquí se vuelve agreste, agresiva, por eso que el ser humano tiene que enfrentar a la naturaleza para que la naturaleza no pueda destruirla, ¿no? Es la concepción del regionalismo. Y en el caso peruano encontramos al indigenismo. Se va a rebordar al indio, se da la lucha contra el gamonalismo, la problemática sobre la tierra, se va a mostrar un mundo animista, la naturaleza cobra vida, y aquí va a sobresalir Ciro Alegría con su obra El mundo es ancho y ajeno, Escorza con Redoble por Rancas y José María Arguedas con Los ríos profundos. Máximo exponente del indigenismo, José María Arguedas. Ese es el periodo indigenista entonces, ¿no?
En Hispanoamérica va a desarrollarse la poesía, ¿no? La poesía vanguardista. Justo en este contexto donde se está desarrollando el indigenismo en el Perú, que recuerda que aparece en simultáneo con la vanguardia. Estamos en la década del 20, de acá de 20, 30 y 40, ¿ya? Esta época es una etapa muy importante en Hispanoamérica porque hay muchas manifestaciones y muchos autores representativos, ¿no? En el caso hispanoamericano vamos a encontrar esta influencia que tiene de la literatura europea. Aquí en Hispanoamérica, en la etapa contemporánea de la poesía, está, por ejemplo, Pablo Neruda. Su obra vanguardista de Pablo Neruda es Residencia en la Tierra. Antes de publicar Residencia en la Tierra, ya había publicado 20 poemas de amor y una canción desesperada. 20 poemas de amor y una canción desesperada es una obra que tiene todavía elementos modernistas, aunque se vislumbra una noción vanguardista dentro de 20 poemas de amor. Pero ya su obra vanguardista de Pablo Neruda es Residencia en la Tierra. Es su obra de madurez poética, ¿no? También está Ernesto Cardenal con su obra Salmos, Nicanor Parra con Antipoemas, entre otros poetas hispanoamericanos. ¿Qué sucede en el caso de la narrativa hispanoamericana? Se está desarrollando la etapa de consolidación. La etapa emergente que comprende los años 20 y 30 sería el regionalismo, lo que ya hemos hablado sobre Rómulo Gallegos y Doña Bárbara. En el caso de la narrativa hispanoamericana contemporánea está la etapa de consolidación que comprende los años 40 y 50, donde se desarrolla tanto el realismo mágico como lo real maravilloso. En esta etapa de consolidación están autores como Jorge Luis Borges con la literatura fantástica. Encontramos también, por ejemplo, a la obra de Pedro Páramo de Juan Rulfo, nuestro mexicano muy importante dentro de la literatura hispanoamericana. Miguel Ángel Asturias con su obra El Señor Presidente. Alejo Carpentier con su obra El Reino de este Mundo. También vamos a encontrar algo muy importante, que en este periodo, como es el periodo de consolidación, se va a adquirir las influencias europeas, la influencia vanguardista. Y en la etapa del apogeo vamos a encontrar la llegada al boom hispanoamericano, que es una de las etapas más representativas de la narrativa. Tenemos, por ejemplo, autores como Vargas Llosa, Cortázar, Carlos Fuentes, García Márquez. Esa es la etapa del apogeo, comprende los años 60 y 70. ¿Qué sucede en el caso peruano?
Bien, ahora sí. Lo que pasa es que creo que están activando el botón y se está apagando y prendiendo otra vez el tema de la grabación. Y como les estaba diciendo, en el caso de la literatura hispanoamericana, en la época contemporánea, está esta literatura de consolidación o esta etapa de consolidación. ¿Ya? Y en esta etapa de consolidación vamos a encontrar influencia extranjera, influencia de la vanguardia europea. Y en la etapa del boom, que es la etapa de internacionalización de la literatura hispanoamericana, porque muchos autores van a ser publicados en Europa. ¿Qué sucede en el caso peruano? En el caso peruano vamos a encontrar que en este periodo del 50, ¿ya? Producto de la migración del campo a la ciudad, va a aparecer, ¿no?, una nueva manifestación, un nuevo personaje en la literatura. Muchos autores van a observar este contexto de la migración del campo a la ciudad, el desborde de ya sea asentamientos humanos, barriadas, y por ello vamos a encontrar la llegada de la generación del 50. Recuerda, estamos en este contexto del gobierno de Odría. Y en este contexto del gobierno de Odría, muchos autores van a hablar sobre el momento que se está viviendo, cómo Lima o la ciudad está creciendo vertiginosamente, ¿no? Así que se da, recuerda, la migración del campo a la ciudad, el tono de las barriadas, hay una visión crítica de la ciudad, ¿ya? El tema urbano es la ciudad modernizándose constantemente y por tanto marginando a aquellos migrantes provincianos, se da la marginalidad dentro de esta noción. Y todo eso lo van a rescatar los autores de esta generación del 50 en el Perú. Entre ellos tenemos a Julio Ramón Ribeiro con su conjunto de cuentos llamado La Palabra del Mudo. Dentro de La Palabra del Mudo, recuerda que aquí está ya Los Gallinazos sin Plumas. También, en el caso de la poesía, vamos a encontrar influencias que dejó Vallejo como que dejó Eguren también. En este periodo van a destacar autores como Blanca Varela, con Canto Villano. Tenemos también autores como Enrique Congrais, con su obra Lima Hora Cero, donde está este cuento que supongo habrás escuchado en algún momento en el colegio, El niño de Junto al Cielo. Aquel niño que llega con su familia de Tarma al Cerro San Cosme, baja y se encuentra un billete de 10 soles, y luego un niño de la ciudad va a engañarlo, ¿no? Se va a llevar todo el dinero. Ese es El niño de Junto al Cielo de Enrique Congrais. Esa es la generación del 50, entonces, ¿no? Un periodo donde se va a representar una visión crítica de la ciudad, donde se va a representar esta migración del campo a la ciudad, recuerda, y hay un sentido de las barriadas, ¿ya? Luego vendría la etapa de la generación del 60. Aquí estaría Mario Vargas Llosa. Recuerda que Mario Vargas Llosa es iniciador del boom hispanoamericano. Esta etapa de la generación del 60 tiene influencia del socialismo. Recuerda que estamos en este contexto hispanoamericano con la Revolución Cubana, el surgimiento de las guerrillas, y por tanto los autores de este periodo van a tener esa influencia del socialismo, ¿no? Mario Vargas Llosa va a tener cierta admiración a la Revolución Cubana, aunque luego se va a desprender de esta admiración y va a ser crítico de Cuba, ¿no? Mario Vargas Llosa, autor de La ciudad y los perros, Conversación en la catedral. Aquí tienes el inicio de esta novela, Conversación en la catedral. Esa es la generación de 60, donde también vas a encontrar a Javier Herau con su obra El río. Luego vendría ya la etapa del 70, y en el 70 sí podemos mencionar Un mundo para Julius de Bryce Echenique. Eso sería en el 70, ¿no? La década del 70 con esta obra como
Un mundo para Julius de Bryce Echenique. Recuerda que en el caso de Bryce Echenique no se muestra las barriadas, no se muestra a la clase media y baja, más bien en Un mundo para Julius se critica y se cuestiona la clase alta, ¿no? Ahora sí vamos con los ejercicios. A ver, en la pregunta número 1 dice, escriba cronológicamente las corrientes literarias en el Perú. ¿Cuáles serían esas corrientes literarias cronológicamente, desde la época prehispánica hasta la generación de 60? Tenemos época prehispánica, etapa colonial, emancipación, costumbrismo. Después del costumbrismo, romanticismo. Después del romanticismo, realismo. Después del realismo, modernismo. Después del modernismo, posmodernismo. Y ahora llegamos al siglo XX, ¿no? Vanguardia, indigenismo, generación del 50, generación del 60. Porque nos está diciendo corrientes literarias en el Perú, ¿no? ¿Ya? Indigenismo, generación del 50, generación del 60, bueno, generación del 70 y literatura contemporánea en general, ¿no? Eso sería entonces el elemento cronológico, desde la época prehispánica hasta la actualidad. A ver, te dice, escribe algunas características del costumbrismo. ¿Qué características tenemos del periodo costumbrista? Ya, el tono realista, muy bien. El sentido satírico y moralizante, muy bien. Las costumbres citadinas, efectivamente. El uso de la sátira, efectivamente. Ahí tenemos ya las características. Estoy leyendo sus respuestas. ¿Eh? El gusto por lo pintoresco, que también es otra característica del costumbrismo, efectivamente. Y es considerado la primera manifestación de la República y tiene dos vertientes, efectivamente. ¿Cuáles son esas dos vertientes? Los anticriollistas y los criollistas. Muy bien, la pregunta 1 ya está. Pregunta 2 también. La pregunta 3. ¿Cuál sería el contexto de la generación del 50? Contexto, te dice, no características, ¿eh? El contexto. Recuerda que mencionamos el contexto de la generación del 50. ¿Qué sucede? Hay una migración del campo a la ciudad, ¿no? Migración del campo a la ciudad. Estamos en este contexto del periodo de la dictadura del gobierno de Odría, efectivamente, ¿no? Ese es el contexto, gobierno de Odría, ya, migración del campo a la ciudad. Explosión demográfica, surgimiento de las barriadas. Ese sería el contexto de la generación del 50. ¿Ya? Ese contexto va a influenciar a los autores de esta generación. Bien, vamos entonces a la pregunta número 4. Vamos a ver una relación entre obra literaria y manifestación literaria. Así que empecemos. Nos dice, a ver, La palabra del mudo, que es un conjunto de cuentos de Ribeiro. La palabra del mudo estaría dentro de la generación del 50. Efectivamente, muy bien. El Ollantay es una obra, recuerda, influenciada por la Edad de Oro, estaría, por tanto, en el periodo colonial, efectivamente. Ñacatita, recuerda la vieja chismosa, la alcahueta. Ñacatita, ¿dónde estaría? Hablen, Ñacatita, a ver. Ñacatita estaría en el realismo, no.
Ñacatita estaría más bien en el costumbrismo, porque te muestra una costumbre arraigada, ¿no? Los ríos profundos, la alcahuetería, recuerda, Ñacatita, ¿no? El ser, la chismosería, Ñacatita, ¿no? El costumbrismo. Los ríos profundos es una obra de Arguedas, por tanto estaría en el indigenismo, efectivamente. Y por último, Ave Signido, precursora del indigenismo, recuerda Clorinda Mato de Turner, ella estaría ¿dónde? Ave Signido. Como es precursora, no estaría en el indigenismo, ¿no? Más bien estaría en el periodo realista. Exacto. Ave Signido estaría en el realismo. Muy bien, la pregunta 4 ya está. Vamos a ver la pregunta número 5. Dice, el vanguardismo se desarrolló simultáneamente con la corriente modernista de América. A ver, recordemos, el modernismo oficialmente aparece en 1888, o sea, siglo XIX, finalizando siglo XIX. Y la vanguardia, siglo XX, no puede ser, ¿no? El modernismo es la corriente oriunda de Hispanoamérica, o sea, nace en Hispanoamérica. El modernismo, sí. El indigenismo es una corriente literaria que surge a mediados del siglo XIX, a mediados del siglo XIX, o sea, en 1850. ¿Sí o no? Porque el siglo XIX es 1800, a mediados del siglo XIX, 1850. A ver, el indigenismo surge en 1850 aproximadamente, y el indigenismo aparece simultáneamente con la vanguardia, y la vanguardia aparece en el siglo XX, por tanto el indigenismo también aparece en el siglo XX. Así que no. La 5, la respuesta, ¿cuál debería ser entonces? La respuesta sería solo dos, que el modernismo es una manifestación oriunda de Hispanoamérica. Bien, la pregunta número 6, desborde, mira, desborde, crecimiento desordenado de Lima, las barriadas. Muy bien, generación de 50. Destacado narrador peruano que pertenece a la generación de 60, iniciador del boom narrativo, autor de Conversación en la Catedral. Muy bien, Mario Vargas Llosa. A ver, en la pregunta número 8, ¿a quién considera como el precursor de la poesía romántica de nuestro país? Precursor del romanticismo peruano. Precursor, se dice, ¿ah? Precursor, no representante. Precursor del romanticismo peruano. Autor del Yarabí. Precursor de la poesía romántica en nuestro país, en el Perú. Mariano Melgar, efectivamente. Y la 9, ¿en qué consiste lo elegíaco de los versos de Mariano Melgar, del Yarabí de Melgar? Nostalgia, desengaño y pérdida. ¿Ya? Nostalgia, la expresión de nostalgia. La C. Y por último, la 10, obras como fruto de la educación, Ñacatita, están dentro del costumbrismo. Exacto. Muy bien, chicos. Esto, por tanto, sería el fin de la clase de hoy, con algunos contratiempos. Sin embargo, igual hemos terminado la clase. Y entonces de la sesión ya van a tener entonces su examen. La clave de la pregunta 10 es la C.
les dije que esta semana iba a traer algunas recomendaciones, así que están las recomendaciones. Tienes en Poesía escrito a ciegas de Martín Adán y Memorias de un pavo de Gustavo Adolfo Bécquer. Cuento Memorias de un pavo te va a divertir un poco de Gustavo Adolfo Bécquer y en Poesía escrito de Martín Adán. La respuesta a la pregunta 9 es así. Chicos, nos vemos entonces la siguiente semana. Vayan al grupo de WhatsApp para que puedan tener tema de su... Cuídense, chicos. Bien, chicos, pueden ir a su WhatsApp, al grupo de WhatsApp, para que puedan estar con su examen. A su grupo de WhatsApp, chicos, para que puedan estar con el tema del examen. Estar en archivos. En archivos tienes tres carpetas, uno dice ejercicios clase, ahí pueden encontrar. Y en otra carpeta dice teoría. Ahí va a estar también la diapositiva, ¿no? En PDF.